Muy buen día. ¿Cómo me les va? Gracias al Señor vivos, que mucho cuento, ¿no? Una bendición increíble. Gracias al Señor. Bueno, mis hermanos, gracias a Dios. Ahí vamos en la lucha. Ahí están pasando cosas. No olviden que entre 8 días tenemos la asamblea. También les cuento que ayer tuve una reunión en el poblado, me quedé esperando las fotos, no me las enviaron, entonces es difícil proyectar eso, pero gracias a Dios Oscar está trabajando con un grupo en el poblado y una reunión muy bonita, entonces después les estaremos contando un poquito más. Lo mismo, recuerden, estemos orando por nuestro hermano Alejo, que está con el anhelo, el plan de salida hacia Río Negro, entonces también está trabajando en esa zona, para que estemos orando por eso y apoyando. Muy bien. Recuerden que estamos en el libro de Gálatas, en el capítulo 4. Este libro es un libro demasiado importante, a veces no entendemos, no pensamos hasta dónde nos puede este libro de verdad llegar a impactar personalmente. Las misiones, estamos hablando de las misiones. Todo lo de Dios se basa en las misiones, porque de tal manera amó Dios al mundo que envió a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Entonces de ahí comenzaron las misiones arrancaron en el corazón de Dios, Dios enviando a su Hijo unigénito aquí a la tierra por amor a nosotros. Cristo después vimos cómo preparó a esos apóstoles, discípulos de él también, para enviarlos a las personas. ¿Para qué? Por amor a las personas también. Y nosotros aquí estamos como iglesia, exactamente lo mismo, queriendo que otras personas vengan, conozcan del Señor, y el Señor a través de esta iglesia haga la obra como Él lo tenga dispuesto, para que muchas personas conozcan de Cristo. A través de los años, muchas personas, muchas, han escuchado la palabra del Señor a través de esta obra. Y esperamos que en los años que vienen siga mejor aún, más personas escuchen y podamos tener más impacto. Pero lo que nos importa es cumplir con el Señor, por eso estamos acá, eso es lo que nos motiva, por eso somos una iglesia, cada 8 días estamos aquí firmes, predicando la palabra para obedecer y servir al Señor. Muy bien, ahora, todo esto nos lleva a entender que Cristo es el misionero más grande que ha existido, es el modelo que debemos de seguir. Vemos cómo entonces Cristo es ese elemento perdido en este mundo, cómo las personas sin Cristo se condenan, pero también cómo los creyentes, si no permanecemos en Cristo, cómo nos perdemos de que Cristo se forme en nosotros y realmente nos convertimos en unos creyentes inútiles, que no estamos haciendo la voluntad de Dios. Y vimos que después Cristo nos deja ese ejemplo maravilloso del apóstol Pablo, porque nosotros decimos, bueno, pues es que el Hijo de Dios, ni modo, ¿quién como Él? Y así es, ¿quién como Él? Pero Él nos dejó un ejemplo a través del apóstol Pablo para que entendamos que personas como nosotros, de carne y hueso, podemos hacer también la obra, llevar a cabo ese servicio al Señor. Entonces vemos cómo Pablo nos motivó también a tener un celo apropiado por la obra del Señor, y ese celo por las buenas obras, por edificar espiritualmente y por permanecer en Cristo, que esa es la clave, es lo que estamos llegando al punto de entender que estar en Cristo es la clave como cristianos, como creyentes, como la iglesia del Señor. Muy bien, después vimos que Jesucristo es la clave en las misiones hoy en día. ¿Por qué? Porque Cristo morando en las personas trae la salvación. Y Cristo formándose en nosotros, los hijos de Dios, los creyentes, nos lleva a la santificación, ir madurando, creciendo espiritualmente cada vez más, que ese es nuestro deseo, nuestro anhelo y nuestra responsabilidad. Por último, vimos que Cristo, formándose en nosotros, no deja lugar a la ley, porque Cristo es el fin de la ley y además Cristo es la victoria sobre la carne. Ahí vimos cómo Ismael, el hijo de la carne, porque tanto Abraham como Sarai dudaron de la promesa de Dios, Dios les daba una promesa, ellos dudaron, y por esta razón nació Ismael, un hijo de un matrimonio en adulterio, de una mujer extranjera, yugo desigual, de un hijo nacido por la obra de la carne, que era ajeno a las promesas de Dios,
y que viviría sin la promesa de Dios en su vida. También la gran diferencia con Isaac, porque Isaac sí nació por la promesa de Dios, es un hijo nacido de un matrimonio bendecido por el Señor, y fue la obra del Señor la que hizo que naciera él, más no la obra de la carne. Y eso ocurrió para que nosotros entendamos un principio espiritual muy importante, el cual es que en Cristo, que es la promesa de Dios, tenemos la victoria sobre la carne. Porque en Cristo morimos a la carne y nacemos al Espíritu, es decir, andamos en vida nueva. Ok, entonces vimos cómo Cristo no deja ningún lugar para la ley en nosotros los creyentes, porque nuestra espiritualidad es por la gracia de Dios y no por las obras de la ley. Hoy vamos a comenzar, ahí en Gálatas, vamos buscando, capítulo 4, vamos a comenzar a ver un tema muy interesante, que es lo que es la alegoría de Sara y Agar, nos enseña la diferencia que hay entre los dos pactos. Y vamos a leerlo, pero vamos a comenzar, como les dije, no lo veremos todo hoy, pero sí una parte. Entonces vamos a leer Gálatas 4, 24 al 28. Dice así la palabra de Dios: lo cual es una alegoría, pues estas mujeres son los dos pactos. El uno proviene del monte Sinaí, el cual da hijos para esclavitud, este es Agar, porque Agar es el monte Sinaí en Arabia y corresponde a la Jerusalén actual, pues esta, junto con sus hijos, está en esclavitud. Mas la Jerusalén de arriba, la cual es madre de todos nosotros, es libre, porque está escrito: regocíjate, oh estéril, tú que no das a luz, prorrumpe en júbilo y clama tú que no tienes dolores de parto, porque más son los hijos de la desolada que los de la que tiene marido. Así que, hermanos, nosotros como Isaac somos hijos de la promesa. Vamos a orar. Señor Jehová, Padre amado, Dios Padre Todopoderoso, gracias te damos esta mañana, Señor, porque podemos estar en esta tu casa con toda libertad, Señor. Podemos predicar tu palabra, podemos venir, asistir, abrir nuestras Biblias, Señor. Pero Padre, debido a eso te suplicamos por tus muchas misericordias que nos concedas escuchar tu voz, que la exposición de tu palabra nos alumbre el entendimiento y podamos entender, comprender claramente lo que tú quieres y requieres de cada uno de nosotros. Padre, esto te lo pedimos y te lo rogamos dándote gracias en el nombre de tu Hijo, quien es nuestro Señor y nuestro Salvador Jesucristo. Amén. Muy bien. El Señor siempre ha usado su palabra para narrarnos y mostrarnos verdades espirituales de suma importancia. Y esto ha hecho muchas veces por medio de lo que son las figuras retóricas, expresiones del pensamiento, buscando de una forma para hacerlo más claro, por lo cual él transporta el sentido de una palabra a otra mediante una comparación mental de parte de los oyentes, por medio de parábolas, alegorías. Y el Señor está utilizando esta historia de Abraham, Sara y Agar, junto con sus hijos Isaac e Ismael, para mostrarnos la diferencia tan grande que existe entre los dos pactos. Uno de estos pactos proviene del monte Sinaí, en Arabia, y que da hijos para esclavitud. Este pacto está representado en Agar e Ismael, que corresponde a la Jerusalén actual. El otro pacto proviene del monte de Sión, que es donde está la Jerusalén celestial, que da hijos para libertad, y ese pacto está representado en Sara e Isaac. Bueno, para comenzar, veamos entonces, primero que todo, que el antiguo pacto da hijos para esclavitud. Vamos a verlo en el versículo 24 y 25, dice así: lo cual es una alegoría, pues estas mujeres son los dos pactos. El uno proviene del monte Sinaí, el cual da hijos para esclavitud, este es Agar, porque Agar es el monte Sinaí en Arabia, y corresponde a la Jerusalén actual, pues esta, junto con sus hijos, está en esclavitud. Y lo primero que vamos a ver para entender este punto, para darle claridad, es que el Señor en el antiguo pacto también usó las parábolas, porque a veces pensamos que las parábolas únicamente son del Nuevo Testamento, pues de la parte de los evangelios y del Nuevo Testamento. Porque vea lo que dice ahí, lo cual es una alegoría, Hay un pasaje bien interesante, Oseas 12:10,
que nos dice de esta manera: y he hablado a los profetas, y aumenté la profecía, y por medio de los profetas usé parábolas. Usé parábolas. El Señor usó la narración de esta historia en el Antiguo Testamento para darnos a entender desde mucho antes las cosas que vendrían después. Vea otro pasaje en Isaías 42:9. Dice: he aquí, se cumplieron las cosas primeras, y yo anuncio cosas nuevas. Antes de que salgan a luz, yo os las haré notorias. Antes. O sea, las anuncia desde antes. Y lo mismo, Isaías 46:9-13, otro pasaje. Acordaos de las cosas pasadas desde los tiempos antiguos, porque yo soy Dios y no hay otro Dios. Y nada hay semejante a mí, que anuncio lo por venir desde el principio. Entonces, por eso, usando este cuadro de estos dos pactos y sobre todo la alegoría de Sara y Agar, nos está anunciando lo que iba a venir. Y desde la antigüedad, lo que aún no era hecho, que digo, mi consejo permanecerá, y haré todo lo que quiero, que llamo desde el oriente el ave, y de tierra lejana al varón de mi consejo. Yo hablé y lo haré venir, lo he pensado y también lo haré. Oídme, duros de corazón, que estáis lejos de la justicia. Haré que se acerque mi justicia, no se alejará, y mi salvación no se detendrá. Y pondré salvación en Sión y mi gloria en Israel. Dios nos anuncia lo por venir desde el puro principio. Su consejo permanecerá y Él hará todo lo que quiere. ¿Quién lo va a detener? Nadie. Pondrá su salvación en Sión y su gloria en Israel. Pero es interesante porque en el Nuevo Testamento también encontramos unos pasajes claros, contundentes, que nos reafirman esto que les estoy diciendo. Un ejemplo de ellos es Romanos 15:4. Vea lo que dice: porque las cosas que se escribieron antes para nuestra enseñanza se escribieron, a fin de que por la paciencia y la consolación de las Escrituras tengamos esperanza. ¡Qué tremendo! El Señor incluyó esta alegoría que estamos hablando, esta parábola, la incluyó en su palabra para que nosotros aprendamos una verdad espiritual muy grande y así podamos tener esperanza con algo que ocurrió antes, desde antes. Además, miremos en 1 Corintios 10:11, también otro pasaje. Y estas cosas les acontecieron como ejemplo y están escritas para amonestaros a nosotros, a quienes han alcanzado los fines del siglo. A nosotros. El Señor escribió esta alegoría en su palabra como un ejemplo a nosotros, una representación para nosotros, para amonestarnos, llamarnos la atención a nosotros, mostrándonos cuál es el resultado final de ese hijo en la carne, las consecuencias. Cómo Agar, Sinaí y la Jerusalén actual, y cuál es el resultado del hijo del Espíritu, Sara, Sión, Jerusalén celestial. El Señor quiere enseñarnos hoy, por medio de esta alegoría, la gran diferencia que existe entre el antiguo pacto, la ley, y el nuevo pacto, la gracia. En este punto, entonces vamos al segundo aspecto, y es que el Señor nos ilustra el antiguo pacto por medio de Agar. Utiliza Agar para ilustrarnos el antiguo pacto. Vea lo que dice el versículo 24, pues, como termina. Pues estas mujeres son los dos pactos. El uno proviene del monte Sinaí, el cual da hijos para esclavitud. Este es Agar. Entonces, eso es lo que está diciendo el Señor. Por medio de esa alegoría nos va a ilustrar, primero que todo, el pacto de la ley, el pacto de Agar, el antiguo pacto. Entonces, miremos un pasaje para entender esto. Vámonos a Éxodo 19, 1 al 11. En Éxodo 19, 1 al 11, vamos a leerlo, dice así. Éxodo 19, 1 al 11 dice: en el mes tercero de la salida de los hijos de Israel de la tierra de Egipto, en el mismo día llegaron al desierto de Sinaí. Habían salido de Refidín y llegaron al desierto de Sinaí y acamparon en el desierto. Y acampó allí Israel delante del monte. Y Moisés subió a Dios y Jehová lo llamó desde el monte diciendo:
Así dirás a la casa de Jacob y anunciarás a los hijos de Israel: vosotros visteis lo que hice a los egipcios y cómo os tomé sobre las águilas de águila y os he traído a mí. Ahora pues, si dieres oído a mi voz y guardares mi pacto, la importancia de escuchar a Dios y guardar el pacto, vosotros seréis mi especial tesoro sobre todos los pueblos, porque mía es toda la tierra. Hay un pequeño paréntesis. Mire que esto es condicional para Israel. La promesa de la herencia a ellos no es condicional, la de Génesis 12. Pero esta sí es condicional, porque dice: si dieres oído a mi voz y guardaré mi pacto. Ese pequeño paréntesis, ya antes de cerrarlo, acuérdese una cosa: para nosotros la salvación no es condicional, pero la herencia, recompensa y las bendiciones sí es condicional. Recuerde, en Juan 15:16, no me elegisteis vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros, yo os he puesto para que vayáis y llevéis fruto y vuestro fruto permanezca, para que todo lo que pidiera el Padre en mi nombre, Él os lo dé. Esa última parte nos encanta, pero es una realidad. Sí, lo que está antes lo hacemos. O sea que también es condicionada esa promesa. ¿Estamos? Y vosotros me seréis un reino de sacerdotes y gente santa. Estas son las palabras que dirás a los hijos de Israel. Entonces vino Moisés y llamó a los ancianos del pueblo y expuso en presencia de ellos todas estas palabras que Jehová le ha mandado. Y todo el pueblo respondió a una y dijeron: todo lo que Jehová ha dicho haremos. ¿Cuántas veces hemos dicho nosotros eso? Pero le cuento una cosa: los judíos no cumplieron, nosotros muchas veces tampoco. ¿Cuántas veces tenemos dificultades, situaciones bien complejas, bien difíciles, bien duras, y le hacemos promesas a Dios y todo, pero después se nos olvida? Bueno, sigamos. Y Moisés refirió a Jehová las palabras del pueblo. Entonces Jehová dijo a Moisés: he aquí yo vengo a ti en una nube espesa, para que el pueblo oiga mientras yo hablo contigo, y también para que te crean para siempre. Acuerde que los judíos tienen derecho a las señales. Y Moisés refirió las palabras del pueblo a Jehová, y Jehová dijo a Moisés: ve al pueblo y santifícalos hoy y mañana y laven sus vestidos, estén preparados para el día tercero, porque el tercer día Jehová descenderá a ojos de todo el pueblo sobre el monte Sinaí. Eso fue una cosa, eso dice que descendió el monte, echaba humo, una cosa, y que los judíos temblaban y decían que no nos hable Dios, háblanos tú. Le decían a Moisés: queremos escucharte a ti, a Dios no. Temor tremendo en la presencia de Dios. El pueblo de Israel, recuerden, había salido de Egipto con un brazo poderoso, la manera en que salió, las plagas, todo eso que ocurrió, el paso del Mar Rojo y todo eso. Y el mes tercero el pueblo llega y acampa delante del monte Sinaí. Yo le dije a Moisés que recuerde a los hijos de Israel cómo él los sacó y los trajo ahí. Y es muy importante, muchas veces aquí, como dice, les digo las mismas cosas y les repito vez tras vez las mismas cosas para recordar las cosas de nuestro Señor. Y eso es necesario porque a nosotros se nos olvida. A nosotros se nos olvida. Entonces hay que estar constantemente recordando. A veces se nos olvida lo que Dios ha hecho por nosotros, se nos olvida que somos salvos, que el Señor nos ha bendecido, una cantidad de cosas. Entonces el Señor le dice: recuérdeles para que ellos se acuerden, muy importante. Y que por tanto deben prestar oído a la voz de Dios y guardar el pacto para que sean su especial tesoro. Entonces muy importante prestar atención al Señor, escucharlo. Más importante que tratar de hacer muchas cosas para Él. Además el Señor le dice a Moisés que él y todo el pueblo estén preparados para el día tercero, porque el tercer día el Señor descenderá a ojos de todo el pueblo sobre el monte Sinaí. El monte Sinaí fue sobre el cual Moisés recibió el decálogo, la ley, como se puede ver muy bien en Éxodo 20, el capítulo. Y nosotros sabemos muy bien que la ley nos muestra el pecado, porque nosotros no podemos cumplirla. Y que por medio de la ley es imposible justificarnos para con Dios, porque nuestra carne es débil. Y aún en el antiguo pacto, Dios proveyó para esa situación, para esa circunstancia del pueblo de Israel. ¿Recuerdan que si un israelita pecaba, un judío, tenía que coger un cordero, un becerro sin mancha y llevarlo al sacerdote? Y el sacerdote le decía que pusiera las manos sobre él para hacer lo que se llama la transferencia de pecado, que yo pasaba mi pecado a ese animalito inocente que no había hecho nada,
pero Él estaba transfiriendo mis pecados y Él moría por mí para pagar esos pecados y limpiarme, y con su sangre me la echaban encima. Y eso es un cuadro hermoso de Jesucristo, lo que hizo por nosotros. Ahora, la diferencia es que Cristo lo hace una vez para siempre, pero estos judíos, como eran tan jodidos como nosotros, tenían que andar con manadas, porque si hacía ese sacrificio y se iba y no quería mucho los corderitos que tenía, y ya que está dispuesto a sacrificar otro, ya pecado, lo llevaba a limpiarse y volví, caía y lleve otro. Pues ya sabemos que con Jesucristo es diferente, pero eso, por eso ellos andaban con manadas. Imagina que eso nos tocara hoy en día. Todos teníamos que tener una buena cantidad de chivos ahí en algún terreno para estar sacrificando seguidito. Sí. Bueno, ahora, ese era el sacrificio de un cordero sin mancha como propiciación del pecado para el pueblo de Israel. Ahora, volvamos a traer un poquito en mente hablando de esta alegoría, cómo fue que Ismael nació de Agar, la sierva de Sara. Esto lo vimos, pero lo vamos a recordar. En Génesis 16, 1 al 4, dice: Sarai, mujer de Abraham, no le daba hijos. Ella tenía una sierva egipcia que se llamaba Agar. Dijo entonces Sarai a Abraham: ya ves que Jehová me ha hecho estéril. Te ruego pues que te llegues a mi sierva, quizá tendré hijos de ella. Y sabemos muy bien pues que Abraham le dijo: no, mujer insensata, ¿cómo se te ocurre? ¿Cómo me propones esa cosa? Dice que el pobre Abraham atendió. Atendió el ruego de Sarai. Oh mujer, ¿cómo me ruegas? Yo me sacrifico. Me voy para donde Sarai. Oiga, ahí dice, ahí no hizo como mucha fuerza, ¿no es cierto? Y atendió a Abraham el ruego de Sarai. Y Sarai, mujer de Abraham, tomó a Agar, su sierva egipcia, al cabo de 10 años que había habitado Abraham en la tierra de Canaán, y la dio por mujer a Abraham, su marido. O sea, él se la llevó. Y él se llegó a Agar, la cual concibió. Y cuando vio que había concebido, miraba con desprecio a su señora. ¡Ah! Ya empezaron los problemas. Imagínense, una sierva, ¿no? Ahora ya miraba por encima del hombro a la señora, y que yo sí, usted no. Ya, ahí hay pura carne, problemas tenaces. Por eso es que Ismael es un hijo nacido de la carne. Primero que todo, por la duda de Abraham y Sarai. Porque allá Dios les ha hecho una promesa. Y ellos dudaron de la promesa. Recordemos que Abraham y Sarai obraron de acuerdo a su propia prudencia, de acuerdo a su propia opinión. Porque Sarai le ofreció su esclava, Agar, a su esposo. Y fruto de esa unión carnal nació este muchacho, Ismael, que de un matrimonio bígamo, adulterio, de yugo desigual, una mujer que no era la nación de Israel. Bueno, y también que este chico iba a vivir sin la promesa de Dios. Y nació ese conflicto del Medio Oriente. Muy bien. O sea, todo esto trajo fue problemas. Ahora, bueno, simplemente leamos un versículo para acordarnos pues lo que acabamos de decir. Génesis 25:12. Estas son los descendientes de Ismael, hijo de Abraham. O sea, a pesar de que era hijo de Abraham, pero era hijo de la carne, de la esclava, sin la promesa, toda su descendencia iba a ser igual. A quien dio a luz a Agar, egipcia, sierva de Sara. Es finalmente una confirmación de lo que iba a ser la descendencia, hacia dónde iba toda esa gente, todos palestinos. Bueno, vamos al tercer aspecto. El Señor nos muestra por medio del antiguo pacto cuál es la condición espiritual de los hijos de Israel. Vea lo que dice el versículo 25. Porque Agar es el monte Sinaí en Arabia y corresponde a la Jerusalén actual. Pues esta, junto con sus hijos, está en esclavitud. Recordemos que Dios ya paró el reloj. En cuanto a Israel, tiene reparado el reloj. Y recuerde que en este momento que estamos en la época de la gracia, las personas se salvan por medio de la gracia, por medio de la fe, por gracia, por medio de la fe. Entonces, no es por ser judío, o ser católico, pentecostal o adventista, pues no, es por o estoy en Cristo o no estoy en Cristo. ¿Correcto? Entonces los judíos pueden seguir en su cosa, y hay un remanente de todas maneras, los que siguen siendo fieles a los sacrificios, a la tradición, todo eso, siempre Dios se aguarda un remanente, pero judío que no
se convierte a Jesucristo, está bajo el yugo de la ley, tiene que cumplirla perfectamente. Y si no la cumple, está condenado. Entonces sabemos que el remanente son muy pocos. Entonces la gran mayoría del mundo, de la gente, está perdida. Los que no están en Cristo. Entonces de eso se trata, más que todo. Y por supuesto, estamos hablando que Israel tiene problemas. Y acuérdense que únicamente los que son descendientes de las 12 tribus son los que van a ser el remanente. Entonces miren, para entender esto, leamos Romanos 3, 19 al 20. Pero sabemos que todo lo que la ley dice, lo dice a los que están bajo la ley. Entonces, ellos supuestamente están bajo la ley, no bajo la gracia. Para que toda boca se cierre, que eso también nos sirve para evangelizar, porque usted puede hablar con personas y la persona va a estar con sus argumentos y discutiendo, pero en el momento en que usted le insiste sobre la ley, sobre que realmente es su condición delante de Dios y su estado de pecado y condición de condenación, y la persona, el Espíritu Santo obra en esa persona, y esa persona, por darle ley, porque acuerde que usted evangeliza es 90% ley, 10% gracia nomás. Cuando usted lo evangeliza, esa persona llega a un punto en que cierra la boca. Por eso dice aquí, pero sabemos que todo lo que la ley dice, lo dice a los que están bajo la ley, para que toda boca se cierre y todo el mundo quede bajo el juicio de Dios, ya que por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de él, porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. Esa es la razón, la explicación. O sea, todos los seres humanos que están por fuera de la promesa de Dios, es decir, que quieren justificarse para con Dios por medio de las obras, están bajo la ley. Todo el mundo está bajo el juicio de Dios, y sabemos muy bien que ningún ser humano será justificado por las obras de la ley. Porque por medio de la ley es precisamente que todos nosotros los seres humanos nos damos cuenta que somos ¿qué? Pecadores. Ahora, la ley de Dios es santa, sí. Nosotros nos damos cuenta de que somos pecadores y por tanto estamos condenados por medio de esa ley. Y por eso el Señor usa esta alegoría para hacernos entender que si los seres humanos pretendemos justificarnos para con Él por medio de las obras de la carne, de las obras de la ley, estamos muy, pero muy equivocados. Dios mismo nos declara en su palabra que tanto Agar como su hijo Ismael y los hijos de Ismael están en esclavitud, porque ellos corresponden al monte Sinaí en Arabia y corresponde a la Jerusalén actual. Por eso el pasaje dice, porque Agar es el monte Sinaí en Arabia y corresponde a la Jerusalén actual, pues esta junto con sus hijos están en esclavitud. Sigamos poniendo el fundamento para entender esto y para que lo expliquemos. Entonces en Romanos 9, 30 al 33, vea lo que dice, póngale mucha atención. ¿Qué pues diremos? Que los gentiles que no iban tras la justicia han alcanzado la justicia. Es decir, la justicia que es por la fe. Mas Israel, que iba tras una ley de justicia, no la alcanzó. ¿Ve? ¿Por qué? Porque iban tras de ella, no por fe, sino como por las obras de la ley. Pues tropezaron en la piedra de tropiezo, como está escrito, aquí pongo en Sión piedra de tropiezo y roca de caída, el que en él creyere no será avergonzado. ¿Cuál fue esa piedra de tropiezo? Cristo, lo condenaron, lo rechazaron, lo crucificaron y lo rechazaron, no lo aceptaron, entonces se condenaron, tropezaron. En Romanos 10, 1 al 4 dice, hermanos, ciertamente el anhelo de mi corazón y mi oración a Dios por Israel es para salvación, dice el apóstol Pablo, siendo inspirado por el Espíritu Santo. Porque yo les doy testimonio de que tienen celo de Dios. O sea, nadie duda que esos israelitas y judíos tienen celo de Dios. Pero ese celo, pero no conforme a ciencia. O sea, no es conforme a como Dios dice. Porque ignorando la justicia de Dios y procurando establecer la suya propia, no se han sujetado a la justicia de Dios. Porque el fin de la ley es Cristo para justicia a todo aquel que cree. Ahora, la justicia para con Dios es por medio de la fe, no de las obras de la ley. Y vemos que Israel iba tras una justicia, pero no iba tras esa justicia por fe, sino como por las obras de la ley. Entonces tropezaron con la piedra de tropiezo, con la roca de caída,
se tropezaron con Jesucristo. Israel ignoró la justicia de Dios y procuró establecer la suya propia. Eso es los israelitas judíos, pero también tiene que ver con todas las religiones, sectas y filosofías. Tratan de establecer su propia justicia. El resultado, que no se sujetaron a la justicia de Dios. Porque es que no importa lo que usted haga, si no es, no es. Es decir, usted puede decir, yo quiero hacer volar un cohete a la luna. Y puede tener muchos recursos, todo, pero usted no conoce la ley de aerodinámica, las leyes de la física y todo eso, espacial, todo eso, y tiene mucha plata y todo, y puede hacer un cohete el que quiera, los millones que quiera, pero usted no tiene la ciencia, el conocimiento para hacerlo, y usted lo hace como a usted le parece. Ese cohete no le pasa al tercer piso. Por más que usted quiera, y tenga hacerlo y se mate, pero si usted no tiene el conocimiento como debe ser hecho un cohete, no le vuela. Así mismo pasa con las cosas de Dios. Mucha gente puede querer chapalear, hablar, vociferar, pero si no es conforme a como Dios lo dice, no. Cristo es el fin de la ley, el comienzo de la gracia, porque todo el que en Él creyere no será avergonzado. Y además, si cree en Él, será justificado. Cristo está en Sión, sentado a la diestra del trono de la majestad en los cielos. Cristo está en el cielo, en la Jerusalén celestial, sentado en ese trono. Ahora, vayamos al libro de Hebreos y miremos varios pasajes que hablan en cuanto a este cambio que ha habido del antiguo y el establecimiento del nuevo pacto. Vamos, por ejemplo, Hebreos 7, 22 al 25, es uno de estos pasajes. Hebreos 7, 22 al 25, vea lo que dice. Por tanto, Jesús es hecho fiador de un mejor pacto. Y los otros sacerdotes llegaron a ser muchos, debido a que por la muerte no podían continuar. O sea, los sacerdotes, buenos, lo que fuera, de buena familia, con muchos pergaminos, morían. Viene el otro, moría. Al cabo de un tiempo morían. Pueden ser muchos años, poco, lo que fuera, morían. O de viejos, o por salud, o por enfermedad. Morían. Mas este, está hablando de Jesucristo, por cuanto permanece para siempre, tiene un sacerdocio inmutable. O sea, aquí Dios lo que le está haciendo es que se la está poniendo a ellos en el campo de ellos en cuanto a la justicia que ellos trataron de establecer y la hicieron a su modo, pero Él se las pone y les dice, listo. Ustedes tienen muchos sacerdotes, les mueren, yo les voy a poner un sacerdote inmutable. Póngame ese trompo en la uña a ver cómo es la cosa. Ahí les dejo un sacerdote inmutable, sin mancha. ¿Qué van a hacer? Lo fregó. O sea, si los judíos leen este libro, se salvan. Si lo creen, lo leen, le creen, lo aceptan, se salvan. Por lo cual puede también salvar, como Él tiene es perpetuo, eternamente su sacerdocio, entonces, por lo cual puede también salvar perpetuamente a los que por Él se acercan a Dios, viviendo siempre para interceder por ellos. Esto no es como que usted tiene un amigo y va donde el amigo, pero de pronto llama, no, él se murió, más ahora en esta época. Pero si usted llama, no, ahí está, se muere usted y va su hijo y ahí está. Y los hijos de su hijo van y ahí está. Bueno, o es el retrato de Dorian Gray o es Jesucristo. Pero como el retrato de Dorian Gray no existe, pero Jesucristo sí. Entonces Jesucristo, que es eterno, permanece para siempre. Por eso nos puede salvar perpetuamente. En Cristo tenemos un mejor pacto para con Dios, porque Cristo tiene un sacerdocio inmutable, eterno, a diferencia de los sacerdotes del Antiguo Testamento que morían. Vea lo que dice Hebreos 8:6. Por tanto, pero ahora, tanto mejor ministerio es el suyo, cuanto es mediador de un mejor pacto establecido sobre mejores promesas. El ministerio que ejerce Jesucristo es 1.000 millones de veces mejor que el de Moisés, por cuanto Cristo es mediador de un mejor pacto, ya más establecido sobre mejores promesas. Vea este pasaje, este sí que lo aclara. Hebreos 9, 11 al 15. Hebreos 9, 11 al 15. Pero estando ya presente Cristo, porque ya vino, ya hizo la obra, sumo sacerdote de los bienes venideros, por el más amplio y más perfecto tabernáculo, no hecho de manos, es decir, no de esta creación, tabernáculo en el cielo,
y no por sangre de machos cabríos ni becerros, ¿sí? Lo que decía que eran los sacrificios que se repetían de los becerros, de los machos cabríos, sino por su propia sangre, la de él. Entró una vez para siempre en el lugar santísimo, en el cielo, habiendo obtenido eterna redención. Porque si la sangre de los toros y los machos cabríos y la ceniza de las becerras, rociados a los inmundos, santifican para la purificación de la carne, que es lo que les decía que tenían que ir a hacer un sacrificio, pecaba, haga el sacrificio, bueno, iba, volví pecaba, vuelve a llegar el sacrificio. Pero eso le limpiaba ¿qué? La carne nomás. Cuánto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu Eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, limpiará vuestras conciencias, vuestras almas, de obras muertas para que sirváis al Dios vivo. Vea qué maravilla. Tanta gente haciendo que charlas de superación personal, que terapias colectivas, individuales, de pareja, de tríos, de cuartetos, de quintetos, de empresa, de aquello, de lo otro, buscando que para que están vivos en esta tierra a propósito. Y aquí nosotros, el Señor nos coge, nos limpia nuestra inmundicia, nos da vida nueva y nos da la oportunidad de servir al Dios vivo y verdadero. ¿Qué más quiere? Ahí está la respuesta. Vivir el resto de su vida para servir al Dios vivo y verdadero. No hay lugar para aburrirse, no hay lugar para deprimirse, no lo hay. Así que por eso es mediador de un nuevo pacto, para que interviniendo muerte para la remisión de las transgresiones que había bajo el primer pacto, los llamados reciban la promesa de la herencia eterna. Ahí está. Estando Cristo ya presente, como sumo sacerdote de los bienes venideros, o sea, eternos, y habiendo ofrecido su propia sangre por nuestros pecados, entró una vez para siempre al lugar santísimo, que ese lugar santísimo es el tabernáculo de Dios en el monte de Sión, o sea, la Jerusalén celestial. Gracias a su obra redentora es que ahora nosotros tenemos redención eterna. Gracias a su obra redentora ahora nosotros tenemos redención eterna, porque su obra es eterna, pues nuestra salvación es eterna. Cristo obtuvo redención eterna para que los llamados recibamos la promesa de la herencia eterna y para que ahora sirvamos al Dios vivo y verdadero. Vea otro pasaje para que lo leamos, Hebreos 10, 5 al 18. Hebreos 10, 5 al 18. Este sí que es importante este pasaje, vea lo que dice. Por lo cual, entrando en el mundo, dice, sacrificio y ofrenda no quisiste, mas me preparaste cuerpo. Holocausto y expiaciones por el pecado no te agradaron. Ahí está hablando de todo eso que les dije, todos los sacrificios, los animales, todo lo que se hacía, conforme a la ley. Entonces dije, este es el Señor Jesucristo, he aquí que vengo, Dios, para hacer tu voluntad. Como en el rollo del libro está escrito de mí, profetizado. 900 profecías en el Antiguo Testamento acerca de la venida de Jesucristo. Diciendo primero, sacrificio, ofrenda y holocausto y expiaciones por el pecado no quisiste, ni te agradaron. Y uno diría, bueno, pero ¿por qué ya eso no le gustó a Dios? Vea lo que dice, las cuales cosas se ofrecen según la ley. Y diciendo luego, he aquí que vengo, Dios, para hacer tu voluntad. Quítalo primero y para establecer esto último. Y uno dice, ¿por qué? Hubo un cambio del antiguo al nuevo pacto. ¿Por qué? Vea lo que dice, en esa voluntad, o sea, de ese nuevo sacrificio que hizo Cristo, en esa voluntad somos santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo, hecho una vez para siempre. Y ciertamente todo sacerdote está día tras día ministrando y ofreciendo muchas veces los mismos sacrificios. Ponga atención, porque no sirve servir a toda esa ritualidad de los judíos, cualquier religión que usted me diga, cualquier secta, cualquier filosofía, cualquier cosa. ¿Por qué? Que nunca pueden quitar los pecados. Pero Cristo, habiendo ofrecido una vez para siempre un solo sacrificio por los pecados, se ha sentado a la diestra de Dios, de ahí en adelante esperando hasta que sus enemigos se han puesto por estrado de sus pies, porque con una
sola ofrenda, hizo perfectos para siempre a los santificados. Y nos atestigua lo mismo el Espíritu Santo, porque después de haber dicho, este es el pacto que haré con ellos después de aquellos días, dice el Señor, pondré mis leyes en sus corazones y en sus mentes las escribiré, añade, y nunca más me acordaré de sus pecados y transgresiones, pues donde hay remisión de estos no hay más ofrenda por el pecado. La Biblia nos dice que el Verbo se hizo carne, Emmanuel, Dios con nosotros, Cristo. Es decir, Dios se manifestó en la carne, porque Dios ya no quería más sacrificios ni más ofrendas, según el pacto antiguo. ¿Por qué? Porque nunca pueden quitar el pecado de una forma definitiva. Jesucristo vino en el tiempo que el Padre le dijo, nos habló las palabras que el Padre le dio que nos hablase. Hizo la voluntad de Dios su Padre. Fue morir en la cruz por nuestros pecados, pagando el precio de nuestros pecados, para santificarnos y así hacernos perfectos para siempre. Perfectos para siempre. Y sabemos que esa perfección es una fortaleza, pero es cuando permanecemos en Cristo. Ahora, ¿tú te has dado cuenta de que si tratas de justificarte para con Dios por medio de las obras de la ley, estás frito? Estás frito. Es decir, ninguna religión, ninguna secta, ninguna ceremonia, ninguna filosofía, ninguna forma o estilo de vida que tú puedas realizar te puede salvar. Únicamente te puede salvar Jesucristo, el Evangelio de Jesucristo. Y el Evangelio de Jesucristo es muy sencillo. Es la ley, la gracia y la cruz de Cristo. Ahora, la ley, recuerde que usted, cada ser sobre esta tierra, no importa la raza, no importa la cultura, no importa el idioma, la clase socioeconómica, no importa. Todos los seres humanos de cualquier parte del mundo tenemos escrito en nuestros corazones los 10 mandamientos, que son la ley moral de Dios. Pero más allá, el Señor nos dio una cosa que se llama la conciencia, que es algo que nos dice y nos atestigua cuando nosotros quebrantamos uno, dos o varios o todos esos mandamientos que tenemos escritos en el corazón, y que nos acusa y nos dice, usted es un mentiroso porque ha dicho mentiras, usted es un adúltero, usted es un codicioso, usted es un idólatra porque usted no tiene a Dios de número uno, sino para usted lo más importante es la apariencia, lo más importante es el dinero, lo más importante es una carrera, un título. Entonces, con eso, cuando el ser humano se pone de acuerdo con Dios y reconoce que lo que Dios le dice es cierto y reconoce los pecados, se da cuenta que ha pecado contra Dios, se arrepiente, es decir, se quebranta, le pide perdón a Dios y luego, con todo el amor y gratitud y humildad, decide aceptar ese regalo de Cristo, lo que Cristo hizo por cada uno de nosotros en la cruz del Calvario. Así es que una persona se salva. No hay más. Esa es la forma. Y después de ahí comienza un caminar, un andar con Jesucristo. Hermanos, nosotros que ya tenemos la promesa de Dios, la promesa de la vida eterna en nosotros, en nuestras vidas, preguntémonos si estamos viviendo, entendiendo que tenemos ya libertad para servirlo a Él. Y es más, si estamos de verdad viviendo para servirlo a Él. Porque si somos honestos, nosotros, después de ser salvos, fuimos comprados por precio. La sangre de Cristo, debemos glorificar en nuestro cuerpo y en nuestro espíritu al Señor Jesucristo. Es decir, que Él nos compró para que nosotros lo sirvamos. Siendo siervos de Él, Él nos llama amigos. Y nos invita a que de verdad lo sirvamos cada día. Pero ese servicio es realmente sencillo. ¿Qué debemos hacer? Cada día levantarnos en la mañana a buscarlo aquí al Señor. Nosotros leemos la Biblia porque es la palabra de Dios y queremos escuchar la voz de nuestro Maestro, de nuestro Señor. Esto no es como de la pulsera del cuerno de Cuernavaca. Esto no es una pata de conejo. Esta es la palabra de Dios
en blanco y negro. Debemos leerla todos los días para alimentarnos, para nutrirnos. Debemos empezar por ahí. Ahora, eso que leemos, que el Señor nos habla en su palabra, ¿lo aplicamos? ¿Lo ponemos por obra? ¿Lo vivimos? ¿Estamos contando la historia del Hijo de Dios a las demás personas? ¿Estamos evangelizando, recordando que estamos sobre esta tierra para ser esos testigos del Señor, esos mensajeros del Señor, contarles las buenas nuevas, compartirle a los demás el Evangelio? Nos estamos discipulando a otros. Eso de eso se trata, hermanos, en eso se resume. Es más, usted no tiene que estar metido aquí en la iglesia como ratón de iglesia. Ojalá esté viniendo los fines de semana, excelente, para edificarse, para saludar a sus hermanos, verlos, gozarse, alegrarse, darle gracias a Dios, alabarlo, cantar, lo que sea, recibir la palabra, bueno. Pero lo más importante es cómo estamos viviendo cada día de nuestras vidas allá. Que nos levantemos y no nos olvidemos que somos hijos de Dios, embajadores de Cristo, que debemos rogarle a las personas que se reconcilien con Dios. Porque Él no menospreció nada, Él no nos menospreció, Él antes nos amó y envió a su Hijo a morir por nosotros, y su Hijo está dispuesto a morir por nosotros. Entonces, los animo para que nos sintonicemos con el Señor. Vamos a orar. Señor Jehová, Padre amado, gracias por tu palabra, Señor. Tu palabra es verdad, que esta palabra corre y sea glorificado, Dios, y cumpla el propósito por el cual tú la enviaste. Te agradecemos porque ahora podemos ser hijos tuyos, y una vez siendo hijos tuyos podemos seguir adelante creciendo en ti, Señor. Te pedimos y te agradecemos esto en el nombre maravilloso, precioso y poderoso de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén.